yo no reparaba en el detalle puntual de que es el octavo director ejecutivo de Caliwarma. Eso da cuenta de un problema, bueno, preocupante, valga la redundancia, dentro del sector, más aún cuando hablamos de un ministro, el señor De Martini, que está desde que inició la gestión de Dina Boluarte. Preocupante por decirlo menos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Cuentas Claras. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted se enteraba respecto a la renuncia, tenemos justamente la carta del señor Ripalda que a pesar que se mantuvo firme en que él no iba a dar bueno, no dijo puntualmente que no iba a renunciar, pero se defendió de las delicadísimas denuncias que hay sobre el programa de alimentación escolar Caliwarma. Ahí dice, he tenido personalmente un reto por la envergadura y complejidad que representa alimentar a más de 4.1 millones de niños y niñas a nivel nacional. Está claro que el descubrimiento de una empresa inescrupulosa y corrupta que vulneró los procesos de las autoridades sanitarias regionales y nacionales, así como las del programa, no debe tolerarse nunca más. Bueno, hace un llamado básicamente a que se establezcan responsabilidades, aunque los reportajes, los de Cuarto Poder, por lo menos han dejado claramente establecidas quiénes son los responsables de todas estas irregularidades, con responsabilidades que van hasta la presidenta Dina Boluarte. ¿Usted lo ha evaluado al detalle? En realidad, efectivamente, lo que vemos es que hay una serie de denuncias que han sido públicas, no solo de los últimos tiempos, sino desde el año 2021. Entonces, creo que... Cuando Dina Boluarte, perdón que cuando era ministra de Estado. Cuando era ministra de Inclusión Social. Y el actual vocero presidencial era director ejecutivo. Sí, yo creo que hay un tema que es clave e importante con relación a lo que está pasando en Caliwarma. Para que un programa de alimentación escolar que tiene como objetivo, y creo que es importante poner el centro de atención en el consumo de los alimentos. Un programa de alimentación escolar no es comprar y entregar en la puerta del colegio, es que los niños lo consuman todos los días, que les guste y que sea nutritivo. Por lo tanto, el programa de alimentación escolar no puede olvidar esa prioridad que está mandada desde su creación. Lo segundo es que el programa de alimentación Caliwarma no camina solo, ¿sí? El programa de alimentación Caliwarma camina con las entidades sanitarias que autorizan los productos. Hablamos de Digesa. Hablamos de Digesa y de Sanipes, es decir, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Producción, a través de sus dos entidades que garantizan inocuidad y sanidad de los alimentos. Entonces, creo que ahí también es un tema importante porque lo que se ha descubierto en estos reportajes es que había una colusión, un acuerdo entre malos funcionarios y servidores de Caliwarma con malos funcionarios de Digesa que han permitido que estas conservas, que hemos visto todos en los medios de comunicación, no solamente se fabriquen en plantas que no debieron haber estado autorizadas porque no reunían las condiciones de buenas prácticas de manufactura. La supervisión incluye no solamente el producto final, sino dónde se elaboran los productos. Digesa se encarga de mirar la planta y ver, todos hemos escuchado en estos días HACCP, el HACCP. El HACCP es una autorización de buenas prácticas de manufactura. Es decir, tienen que ir y mirar que esté limpio, que se reúna todas las condiciones para preparar los alimentos en inocuidad. Y luego, una vez que el alimento ya está enlatado, si hablamos de las conservas, tiene que mirar que el producto que está dentro del enlatado, del Tetra Pak, digamos, el producto manufacturado, cuente con las condiciones para garantizar un consumo que no afecte la salud de las personas que lo vayan a consumir. ¿Pero esa verificación es aleatoria? Esa verificación, claro, siempre es aleatoria porque se supone que si apruebas la planta donde se produce, porque está bien, en buen estado y todo funciona, hacen la investigación, el análisis, digamos, microbiológico, entre otros exámenes que hace Digesa, verifica que está bien el contenido y le da la autorización sanitaria, el registro sanitario que todos vemos en los productos que compramos en el mercado. Entonces, Caliwarma lo que ha hecho es comprar productos con registro, autorización sanitaria, ¿sí? Entonces, ahí hay un primer filtro que no se ha cumplido. En primer lugar, es que se compró productos que Digesa había autorizado irregularmente. Lo segundo es que terminan ingresando a las escuelas, que es lo más peligroso. Que es lo más peligroso y que ya había, por lo menos por la información que se ha propalado en los medios de comunicación, en algunos momentos se han dado alertas
desde las instituciones educativas que esa conserva de pollo, por ejemplo, no estaba en buen estado y lo tenían que devolver. En algunos casos se cocinó y los niños evidentemente terminaron lamentablemente en el hospital. Entonces creo que ahí hay dos temas que son centrales que tiene que manejarse a nivel de gobierno, no solo de Ministerio de Inclusión Social. El Ministerio tiene que hacer todas las reformas que sean necesarias para garantizar la inocuidad, la calidad, el consumo y el valor nutricional. Y hablando de esas reformas, yo le planteé una pregunta puntual, porque tenemos ya varios meses hablando justamente de las irregularidades, de las denuncias, no solamente de hongos, heces fecales, carne de caballo por carne de res, en fin, han sido muchas. En ese tiempo, en este lapso, ¿usted ha visto o ha sido testigo de alguna reforma en concreto, más allá del discurso que se haya planteado? Lo último creo que ha sido, hace unos días que el ministro de Salud ha dicho que van a hacer una reestructuración de Digesa, pero digamos que podría resultar tardío. En realidad no ha habido nada en concreto que podamos conocer a través de los medios de comunicación, porque no hay otra forma, digamos, de tener información públicamente, no hemos conocido. Lo que el ministro ha dicho hace por lo menos 3 semanas es que él mismo se encargó de reestructurar el programa en el año 2023. Creo que valdría la pena que el ministro salga a informar, producto de esa reestructuración, qué ha pasado, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, que sí haya un compromiso de todos los ministerios con sus entidades encargadas de la alimentación, autorización, verificación, supervisión, que haya un compromiso real de garantía que aquello que está entrando al mercado y que se puede comprar en los programas de alimentación realmente sea inocuo. Y lo tercero es que sí es importante mirar al interior del programa. Yo creo que con lo que ha pasado hoy día, que acabo de tomar conocimiento de la renuncia del director ejecutivo, pues el ministro que tendrá que tomar una decisión acertada de buscar a una persona que conozca de programas sociales, que conozca de temas vinculados con alimentación escolar y que se encargue de identificar ahí donde hay los puntos críticos para encontrar alternativas de solución. Claro, pero me decía usted al empezar la entrevista que este era el octavo director ejecutivo. No, es que eso es parte del problema. Estas designaciones, ya, hablando de parte del problema, todas estas designaciones de las que usted me habla, el octavo, el señor Ripalda, todas estas han partido del señor De Martini, que ha reconocido públicamente su responsabilidad política porque es lo que le toca. Entonces, son 8 nombramientos por la misma persona. Entonces, ¿quién es el responsable o si el responsable debería salir porque no ha hecho buenos nombramientos o no ha tomado buenas decisiones en este transcurrir del tiempo? Yo creo que en tanto el ministro de Inclusión Social esté como ministro de Estado, tiene que asumir la responsabilidad frente a toda la ciudadanía de designar, ¿no? Me refiero al paso siguiente, o sea, de designar mañana, pasado, cuando corresponda, a una persona que pueda realmente liderar y que permanezca para asumir la responsabilidad que implica no solo cerrar este año escolar adecuadamente. Hoy día, de acuerdo a la información que nosotros podemos tener, hay 4 millones de niños que están consumiendo alimentos hoy. Hoy han tomado desayuno, hoy han almorzado. Por lo tanto, hay una línea que está funcionando en principio porque todos los días no pasa estas alertas. En segundo lugar, tiene que mirar cómo va la supervisión. Se tiene que poner muchísimo énfasis en que si los niños están consumiendo los alimentos. Y para eso se tiene que trabajar de la mano con el Ministerio de Educación, que es otro de los sectores fundamentales. Que también está vinculado. Sí, exactamente. Disculpe que yo le interrumpa porque yo aún sigo sin entender. Usted dice que el responsable de tomar una decisión es el señor De Martini. Así es. Pero todas las decisiones que ha tomado a lo largo de ese tiempo, desde que es ministro de Desarrollo e Inclusión Social, no han sido las correctas. No, tiene responsabilidad. Evidentemente tiene responsabilidad. Entonces, ¿cómo seguimos manteniendo a un ministro que toma malas decisiones? No, definitivamente. Y yo entiendo que cuando él ha asumido la responsabilidad política, le está trasladando a la presidenta de la República que decida. Porque la permanencia del ministro De Martini depende de la presidenta de la República. Usted, señor ministro de Estado, también depende de él. Él podría presentar su carta de renuncia, pero no lo ha hecho. En realidad no conocemos nosotros si lo ha presentado o no. Pero a eso le sumamos el hecho de que el Congreso lo ha blindado. Pero digamos que en este gobierno, ¿sí?, vemos todos los días que hay responsabilidades de ministros de Estado que van al Congreso, el Congreso ni los escucha y los sigue protegiendo. ¿Sí? Vemos, a diferencia de lo que ha pasado con el ministro de Energía y Minas,
¿no? Donde finalmente presentan un proyecto de ley donde, en el caso del ministro de Energía y Minas, por ejemplo, con el proyecto de ley MAPE, vemos que han presentado un proyecto de ley, ha dicho los gobiernos regionales ya no se van a hacer cargo si en 6 meses no formalizan, me traigo todo al Ministerio de Energía y Minas y lo han censurado. Entonces, el Congreso considera, yo lo leo así, que el ministro de Martini tiene que asumir la responsabilidad política y por lo tanto que se encargue de solucionar el problema, porque en 2 años que ha sido ministro ha tenido 8 directores ejecutivos, y si no, le está trasladando la responsabilidad a la presidenta para que ella tome la decisión. Hablando de la presidenta, hace algunos meses veíamos a ella en una entrevista a un medio chino, quebrándose, hablando de la alimentación, que era para ella muy difícil ver que muchos niños efectivamente no se van a dormir sin tener alimento en el estómago. Pero hasta el momento no se ha pronunciado respecto a esta delicada situación. ¿Cómo entenderlo? Porque hablamos de la alimentación, como eran poco más de 4 millones. 4.100.000 niños. ¿Cómo permanecer en silencio? No voy a decir que indiferente, porque no creo que esté indiferente, pero en silencio ante una situación sumamente triste, muy triste, sobre todo preocupante porque los padres están perdiendo la confianza en la alimentación escolar. Y efectivamente, como tú señalas, por eso hago el énfasis en que este no es un tema solo de desarrollo e inclusión social. Este es un tema que abarca otros ministerios que tienen responsabilidad también para sacar adelante. Evidentemente el liderazgo está en el MIDIS y hay una responsabilidad directa en a quién ponen de director ejecutivo. Eso está clarísimo, ¿sí? Sin embargo, creo que tanto la presidenta como el presidente del Consejo de Ministros tendrían que mirar y preocuparse un poco más en ver cómo todo el sistema se soluciona, se arregla, se ponen candados, porque lo que está pasando es que está ganando la corrupción. La corrupción y las malas decisiones están haciendo que los niños que reciben alimentación escolar no la reciban completa. Por lo tanto, garantizar que se cierre bien este año escolar. En segundo lugar, garantizar que los alimentos lleguen a los más de 4.100.000 niños el primer día del año escolar, que lleguen todos los días y que llegue canasta completa. Y cuando digo canasta completa, es el bebible, el lácteo, o lo que fuere, digamos, el sólido, que permita que los niños coman en la escuela. Entonces, eso es lo que hay que exigirle al gobierno, que cumpla, y que lo haga quien esté a la cabeza del Ministerio de Inclusión Social y que lo haga quien asuma la responsabilidad de Jaliwarma a partir de ahora, porque es inadmisible que esto siga sucediendo y que nos tengamos más información que solo ya se va a cambiar el modelo, en algún momento se va a reestructurar y no tenemos respuesta. Yo le agradezco mucho esta entrevista.